por qué se desarrolló este enfoque de trabajo. Sabemos que todos los países se han comprometido en Dakar en el año 2000 a cumplir los 6 objetivos de la educación para todos. Este proceso está siendo monitoreado. Hay un equipo especializado en la UNESCO que está publicando cada año un informe de seguimiento para ver cómo a nivel global se están cumpliendo estos objetivos, cuál es el avance, los progresos y cuáles también son los retos que se plantean para el cumplimiento de los objetivos en el año 2015. El primero de los 6 objetivos se refiere a la educación preescolar y esto es importante para la alfabetización en familia. En muchos países hay una cobertura insuficiente en la atención y la educación en primera infancia, ¿no? A nivel global hay más de 175 millones de niños y niñas que ingresan anualmente a la escuela primaria en situación de malnutrición y sabemos que esto causa daños irreparables en su desarrollo cognitivo. Y sabemos también por la investigación actual que la primera infancia, que los primeros años de 0 a 5 o 6 años son decisivos para el desarrollo de los seres humanos. Cuanto más preocupante es que esta atención y educación en primera infancia todavía está muy débilmente desarrollada en muchos países. Bueno, el segundo objetivo se refiere a la universalización de la enseñanza primaria y sabemos que en muchos países esto se ha logrado ya en cuanto al acceso, pero todavía se calcula que hay unos 72 millones de niños que nunca ven una escuela por adentro, o niños incluso que por bajo rendimiento académico están expulsados de las escuelas o por falta de apoyo o en su mayoría por tener que trabajar o por la pobreza que existe en su hogar y en su entorno, no puede llegar hasta un mínimo de 4 años que normalmente se calcula para que una persona adquiera la lectoescritura de manera incipiente y básica. El objetivo 3 se refiere a las oportunidades de aprendizaje de los jóvenes y adultos y sabemos a través del monitoreo que se está haciendo que no se presta suficiente atención a las necesidades de aprendizaje de este grupo de edad en la mayoría de los países. Y esto se confirmó con el informe general que nuestro instituto ha preparado en preparación a la Conferencia Internacional de Educación de Adultos que tuvo lugar en Brasil, en Belém, en diciembre pasado. Este informe se basó en 155 informes nacionales que los gobiernos habían entregado a nosotros y nos dio una información más o menos global de cómo van las cosas en el campo de la educación de jóvenes y adultos. Y se vio que todavía queda mucho por hacer para cumplir este y el próximo objetivo, que es de mejorar en un 50% los niveles de alfabetización de jóvenes y adultos. Se estima que todavía hay 759 millones de jóvenes y adultos que no tienen del todo o no tienen suficientes competencias básicas en la lectura, escritura y cálculo. Y esta es una situación vergonzosa y no aceptable. Sabemos que esta cifra seguramente es mucho
más alta si se basarían en la medición, porque en la mayoría de los países no existe un método científico para calcular el número de adultos analfabetos, ¿no? Es en base de la declaración, sí o no, cuando se hacen encuestas de hogares, preguntan al jefe, a la cabeza de la familia, ¿cuántos viven aquí? ¿Cuántos saben escribir y leer? Y el número es ya solamente sí o no. Y mucha gente tiene vergüenza de admitir que tiene problemas con la lectoescritura. Y además nosotros vemos el sí o no como un problema, porque en realidad el desarrollo de la lectoescritura se ve como un continuo, ¿no? Y algunos saben apenas firmar con su nombre, pero no son capaces de leer un sencillo artículo de periódico y comprender su contenido, ¿no? Entonces vemos que esta cifra es solamente una aproximación muy gruesa al tamaño del reto que todavía existe. Y este reto no solamente afecta a los países del sur. Yo creo que vale también la pena decir aquí que en muchos países del norte hay una conciencia cada vez más despierta de los problemas que hay en la sociedad. Tienen un calculado 20% de jóvenes y adultos que no saben lo suficiente para desenvolverse en la lectoescritura, en la vida cotidiana, en su vida laboral y en otros contextos. Y esto es muy preocupante. Y la educación y la alfabetización en familia es una de las respuestas que se ha encontrado también en los países del norte para enfrentar el reto del bajo nivel o del analfabetismo. Bueno, y los últimos objetivos de la EPT se refieren a la equidad de género y a la calidad, y sabemos por el informe de monitoreo que también se necesitan hacer más esfuerzos para superar la exclusión y para mejorar la calidad y la equidad de género. Bueno, para el alcance entonces de los objetivos de la EPT se han registrado progresos y avances, como ya dijimos, pero todavía queda mucho por hacer. Y sobre todo referente al objetivo 1 y al objetivo 3 y 4, que normalmente son los que menos se han trabajado a nivel general. Y además, en el último informe, que es sobre la inclusión o la exclusión de la educación, se hace un análisis más a fondo sobre los factores y las condiciones que actúan sobre la marginación de grandes grupos poblacionales en muchos países de la educación, de su derecho a la educación. Y como resultado se dice o se exige un enfoque más integral, un enfoque que ve todos los objetivos como un sistema y no de forma aislada. Y solamente esto también da un horizonte para construir sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida en las sociedades. Para mitigar el impacto de la actual crisis financiera en la educación, hay que buscar también respuestas más eficaces, incluyendo la búsqueda de sinergias entre diferentes subsistemas de la educación y a través de alianzas intersectoriales con otros ministerios y con otras instituciones. Estas son algunas de las recomendaciones que salen del informe de seguimiento 2010 de la EPT. Todo esto da argumento para el tema que estamos analizando ahora.